Señor, esta noche por estar todos reunidos, Señor, sea así virtualmente, Señor, pero todos estamos en un mismo corazón, Señor. Date gracias por todo lo que nos das, Señor. También te pido por el Nelson, también que lo ayudes en todo, a él que está en la casa, con la familia, con mi mamá y todos juntos ahí, Señor. Ojalá que todos estuvieran escuchando tu palabra, Señor, ahora que el pastor va a predicar, Señor, que nos ayudes en todo y que entiendan también el Evangelio, Señor, que los ayudes y los guíes en todo por medio del Espíritu Santo. También al pastor ahora que va a predicar, Señor, que lo ayudes y lo guíes, Señor, por medio del Espíritu Santo, que lo guíe, y también a nosotros para que entendamos lo que él va a predicar, también nos guíe, para poner bastante cuidado, Señor, que es lo que necesitamos todos los días, Señor, estar escuchando palabras, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, y también a don Gilbert, Señor, que sabemos lo duro que es, Señor, también quedarnos a medio tiempo en el trabajo, Señor, pero ya tú eres el Todopoderoso, en todo lo vas a ayudar, Señor, que él siga adelante, Señor, igual a todos los hermanos, todos ellos que piden peticiones, que nos ayudes en todo, Señor, y que todos estemos preparados para el momento que nos vaya a tocar este momento de esto, Señor, en todo lo que sea, pero Dios es grande y todopoderoso y nos ayuda en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, don Alexander. Entonces, vamos a estar en la predicación de esta noche. Podemos ir buscando en nuestras Biblias Romanos capítulo 6, y es donde vamos a estar meditando en esta noche. Va a ser el capítulo 6, versículos del 15 en adelante. Bueno, todavía estamos en la primera sección de Romanos, estamos en la parte doctrinal, la parte teórica, por decirlo así, y lo que hemos estado viendo es el evangelio predicado por el siervo, en este caso Pablo, como él se presenta en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Estamos en la quinta parte de Romanos, que abarca capítulo 3, verso 21, al capítulo 7, versículo 6, y el siervo expone la esperanza de la justificación. Hemos estado viendo que Pablo nos ha hablado acerca de la esperanza en Jesús. Hemos visto a partir del capítulo 5 los resultados de la justificación, que decía, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habla de que en esa gracia estamos firmes. Habla acerca del amor de Dios, que aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vimos dos grandes temas con los que se tiene que estar relacionando el cristiano todos los días, a toda hora, en todo momento, que es acerca de la gracia y el pecado. Y hablando de gracia y pecado, entonces Pablo ha empezado a exponer un poquito cómo es que tenemos que responder al pecado de nuestra vida y cómo tenemos que empezar a asimilar estas verdades en nuestro corazón. La primera pregunta que se plantea Pablo está ahí en el capítulo 6, versículo 1, que pues diremos, hablando de la gracia, que la gracia abundó para nuestras vidas, dice que diremos entonces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo ha respondido que no, definitivamente no. Y eso fue lo que estuvimos viendo estas últimas semanas. No vamos a perseverar en el pecado. Si usted es un hijo de Dios, la respuesta es la misma. No podemos permanecer o quedarnos en el pecado. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado, porque fuimos bautizados con Cristo. Eso nos recuerda acerca de nuestro bautismo en el Espíritu Santo, y también que nosotros dijimos de manera pública al mundo que somos hijos de Dios. Tampoco vamos a permanecer en el pecado porque fui crucificado con Cristo, ya mi vida está atada juntamente con Cristo. Y lo último que vimos el domingo pasado es que he muerto con Cristo, ya toda mi vida ha cambiado. Ahora toda mi esperanza está en Cristo. Ahí donde terminamos en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando llegamos a este versículo 14, Pablo tiene otra pregunta que posiblemente los demás hermanos de la época se la estaban haciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, Pablo viene y nos dice que no vamos a servir al pecado, no, de manera definitiva. Vea el versículo 15, Romanos 6, 15. Dice que pues, bueno, entonces el pecado no se enseñoreará de mí porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ¿qué? ¿O qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
Pablo ha estado peleando con esta situación que también el día de hoy nosotros seguimos batallando como iglesia y como seres nacidos espiritualmente. Y es de que, bueno, tomando en cuenta esta realidad de que Dios me amó, que Dios me perdona, que me ha dado su gracia, que me ha identificado con Cristo, entonces puedo pecar porque no pierdo mi salvación, mi comunión con el Padre está garantizada, mi eternidad con Él está bajo su promesa. Y la respuesta de Pablo es que no, definitivamente no. Versículo 15. En ninguna manera. Esta es la sexta vez que Pablo utiliza esta expresión, en ninguna manera, que dice no, definitivamente no. Imposible, podríamos decirlo así. ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? No, definitivamente no. Es un no rotundo. La misma respuesta aquí en el versículo 15. En ninguna forma, no vamos a estar en el pecado. ¿Por qué? Pablo ahorita nos va a decir desde el versículo 15 al 23, la primera, porque soy libre del pecado. Y en el capítulo 7, en las siguientes semanas, veremos la otra, porque soy libre de la ley. Entonces, en esta noche vamos a estar en la primera sección donde dice que soy libre del pecado. Estamos en Romanos 6, del 15 al 18. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estas verdades que Pablo nos presenta aquí en Romanos 6, 15 al 18. Entonces nos va a estar diciendo esta realidad que debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. Soy libre del pecado. Ahora bien, me gustaría hacer una pausa, tomando en cuenta las últimas predicaciones y tomando en cuenta la verdad que se presenta aquí. Tal vez usted se pone a pensar, bueno, pero yo todavía peco, yo todavía tengo problemas con el pecado, yo tengo luchas diarias, ¿qué hago con eso? Bueno, Pablo también nos va a estar dando algunas realidades que él mismo comprobó en su propia vida en el capítulo 7. Y eso también nos va a ayudar a podernos a sincerar con Dios, a sincerarnos con nosotros mismos, e inclusive con nuestros mismos hermanos y asimilar esto. Nosotros queremos hacer lo bueno. Sabemos que eso es lo correcto, aunque a veces nos cuesta. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo eso? Pero antes de que podamos ver esas claves o poder responder a todo eso, Pablo dice, primero, nuestra mente tiene que estar esta verdad. Soy libre del pecado, entre tantas otras verdades que hemos visto en esta parte doctrinal. Entonces, soy libre del pecado y nuestro corazón busca servir a alguien. Nuestro corazón no puede quedarse inquieto haciendo nada. Nuestra mente no puede quedarse inerte ahí o nuestra mente está divagando en diferentes situaciones o está perseverando en el pensamiento del Señor. Dice Isaías 26, tú puedes guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, tenemos esa batalla, o buscamos a servirnos a nosotros mismos y servir al pecado, o nuestra mente está sirviéndole y descansando en el Señor. Está ahí, pero nuestra mente y nuestro corazón está siempre buscando servir a alguien, servir a algo. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Esto es una búsqueda desde la niñez. Desde que nosotros somos pequeños nos vamos dando cuenta de que nosotros somos malos. Nuestros padres nos dan a entender de qué cosas que no debemos de hacer. De hecho, ni nos tienen que enseñar lo malo, ya nosotros inmediatamente, por naturaleza, nos inclinamos al mal. Entonces, nos vamos dando cuenta de que debemos de llegar a la respuesta correcta. ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a servir? Esa es la pregunta y solamente tiene una respuesta correcta. La respuesta es tenemos que servirle al Señor. Y si le servimos al Señor, podemos decir con todo nuestro corazón, soy libre del pecado. Entonces vemos la primera sección de este mensaje. Bueno, hay dos opciones para vivir, pecar o obedecer. Ve el versículo 16. Tal vez voy a hacer una pequeña lectura antes de empezar con estos versículos. Vamos a ver desde el versículo 15 al versículo 23 y después de eso estaremos viendo hasta el versículo 18, si no me equivoco, la predicación de esta noche. Dice Romanos 6, 15 al 23, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado,
vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo ya empieza a ilustrar todo lo que él ha estado hablando acerca de que estamos bajo la gracia, de que Dios nos ama, de que Dios nos ha perdonado. Y dice, bueno, eso no nos tiene que dejar sin respuesta a nosotros. Estamos viendo las respuestas a esta esperanza en el Evangelio, esta esperanza en Jesucristo. Y viene Pablo y entonces nos dice, esto no se trata de que hagas lo que tú quieras, que vivas como tú quieras. Hay algo que hacer. Entonces, lo primero que vemos, hay dos opciones para vivir, pecar u obedecer. Versículo 16 dice, ¿no sabéis? Y Pablo está aquí tratando de ponerlo en términos lo más sencillos posibles. De hecho, usted lo ve ahí en el versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo trata de poner esto de la manera más sencilla. Y tenemos que irnos poniendo en las sandalias de la época para ir entendiendo este contexto y estas verdades que Pablo les puede ilustrar. Dice, no sabéis, versículo 16, que si os sometéis, que si ustedes se sujetan a alguien como esclavos para obedecerle, realmente sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces nos dice, o el pecado para muerte, o sea, el pecado que es lo que va a pagar en nuestra vida, muerte, o sea, de la obediencia, o sea, servir a la obediencia para justicia, para justificación o para vivir en justicia. Entonces, hay dos opciones para vivir. La primera opción es pecar. Y déjeme decirle, si usted no ha nacido nuevo, si usted no es una persona cristiana, si usted no es una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, y no me refiero de que no haya la iglesia o que no tenga algún relación con la doctrina evangélica. Lo que me refiero es de que si usted no ha nacido nuevo, la única opción que tiene usted es pecar. Lo único que puede hacer usted en esta vida es pecar. Y le quisiera pedir, por favor, que no pierda Romanos 6, pero acompáñenme a Juan capítulo 8 y vamos a encontrar una verdad ahí en palabras del Señor Jesús. No sé si todos tenemos el mismo pensamiento, pero nos agrada más cuando Jesús nos dice las cosas, a veces le sentimos de una manera más personal. Estamos en Juan capítulo 8 y vamos a ver cuál es la única opción que tienen las personas en el versículo 42. Juan 8, 42, una persona que no ha nacido de nuevo, esa es la realidad en la cual vive. Juan 8, 42, dice Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Entonces, vean qué curioso, cómo identificar si usted es una persona nacida nuevo, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted es una persona que tiene el perdón de Dios. Vea qué curioso. Dice que si Dios es su padre, entonces usted amaría a Jesús. Esa es una de las claves principales. Amar a Jesús. Si usted en verdad ama a Jesús, está totalmente agradecido, está totalmente atado a Jesús, muy posiblemente es porque usted verdaderamente es un hijo de Dios. Pero si usted no ama a Jesús, si usted ve un obstáculo en Jesús, si usted ve un estorbo para su vida en Jesús, hay algo extraño. Hablaba con Jonathan en estos días de qué difícil es cuando una persona lo que encuentra en Dios son obstáculos, son solamente preguntas, es inquietud, es un impas que con nada se quita. Eso es sumamente extraño. Eso estaría demostrando que no somos hijos de Dios. Vea otra clave, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
cuando ya uno ha nacido de nuevo, este libro que usted tiene en sus manos, usted tiene en su casa, es lo más delicioso, lo que más paz le puede dar. Y viendo este mundo como está, y viendo esta situación, que tantas personas se sienten angustiadas, se sienten afanadas, temprano mandaba una nota de que muchas personas se sienten turbadas en esta época. eh, Eso es lo normal para las personas del mundo, pero nosotros venimos a este libro y sus verdades empiezan a hacerse reales, se empiezan a hacer palpables, tangibles, y más que nos da esperanza para el futuro, nos recuerda que ya Dios ha estado con nosotros en diferentes pestes, en diferentes angustias, en diferentes tiempos de hambre, en diferentes tiempos sin trabajo. Ya Dios ha estado ahí y nos ha demostrado que sus promesas son reales. Entonces, una persona que no conoce a Jesucristo, su única opción es pecar, no amar a Dios, no escuchar la palabra de Jesús. Este libro sería un obstáculo, sería algo cansado de leer. Entonces, es la única opción. Y vea qué más claro que lo que dice el Señor Jesús en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Otra característica para identificar si somos o no somos hijos de Dios es que nosotros queremos hacer los deseos de nuestro padre el diablo. ¿Y qué son esos deseos? Dice, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, ve qué curioso. Jesús nos dice, bueno, identifiquemos su vida, identifiquemos su situación espiritual. ¿Eres un hijo de Dios? Bueno, si eres un hijo de Dios, me vas a amar. Si eres un hijo de Dios, vas a escucharme a mí, vas a poder comprenderme. Y si eres un hijo de Dios, vas a identificar las obras de Satanás y los vas a luchar, vas a tener una incomodidad con ella. Pero si no, no me amas, no me entiendes, y tú haces los deseos de Satanás. ¿Y qué son los deseos de Satanás? Las cosas que él hace, homicida. Dice el Señor que si nosotros odiamos a alguien, lo estamos matando. Somos homicidas y no podemos decir que somos cristianos realmente. Si nosotros odiamos fervientemente a alguien, si nosotros no permanecemos en la verdad, si nosotros aceptamos las mentiras, hay algo extraño. Si nosotros no creemos a la verdad, no creemos en Jesús, hay algo extraño. No pierda Juan capítulo 8, ahorita regresaremos a meditar un poco más en él, pero en Romanos 6, versículo 16, nos dice que, bueno, ¿a quién le estamos obedeciendo? ¿Al pecado? Bueno, es una de las opciones y esta es la única forma posible para los que no han nacido nuevos. O sea, el que no ha nacido nuevo solamente peca. Esa es su manera de vivir. Y tal vez alguien dirá, pastor, pero yo tal vez no soy cristiano, yo tal vez no entrego mi vida a Jesucristo, pero yo hago cosas buenas. Dios igual lo ve malo. Dios lo ve como algo perverso y algo que hay que corregir. Eso es la verdad. Aunque nosotros hagamos cosas que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, Dios lo ve mal. Dice que a veces nosotros queremos hacer algo correcto y dice que a veces Dios lo aborrece también. Dice que Dios está irado contra el impío todos los días. Por más cosas buenas que queramos presentarle a Dios, Dios las ve malas. Porque dice, Dios, mira, tienes que salvarme, tienes que reconocer eso, yo estoy haciendo lo bueno. Y estamos pisoteando en ese momento la sangre del Señor Jesucristo. Ahora bien, el cristiano, la persona que no ha nacido nuevo solamente tiene una opción, pecar. Solamente tiene esa opción, pecar. Pero los hijos de Dios tienen dos opciones. Vea cuál es la opción que viene ahí. La primera es obedecer. Dice, si usted se somete a alguien, es para obedecerle como esclavo. Dice, obedeces al pecado y lo que te va a pagar el pecado es muerte. Siempre que pecamos algo va a morir. Eso es lo que nos dice el versículo 23. Nosotros vamos a morir de alguna manera, o algo va a morir, o un ministerio va a morir, o alguna petición va a morir. Algo muere. El pecado siempre mata a algo en nuestras vidas. Aunque no lo veamos inmediatamente, pero a veces sucede. O sea, la obediencia para justicia. Ve qué curioso. Como hijos de Dios, nosotros tenemos dos opciones. ¿Por qué le digo dos opciones? El que es inconverso solamente puede pecar. Pero el que es hijo de Dios puede obedecer. Es una opción totalmente diferente, una opción totalmente nueva, una opción maravillosa en la cual Dios nos abre las puertas para poder serle agradables a Él.
Nos dice, podemos obedecer al Espíritu Santo, al régimen nuevo del Espíritu, que lo veremos en el capítulo 7. La nueva esperanza de obedecer al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y por qué digo que hay otra opción? Porque a veces el cristiano también elige pecar. Y eso con lo que Pablo está batallando, nos está diciendo Pablo, lucha contra el pecado, considérate muerta al pecado, considérate en la cruz, considérate como una persona que hizo un pacto personal con el Señor y que lo demostró públicamente a través del bautismo, considérate como una persona que ya no puede estar bajo el pecado. Entonces, hay dos opciones para vivir, o pecando o obedeciendo. Y no estamos diciendo obedecer a la ley, porque nadie puede obedecer totalmente a la ley, pues sí podemos obedecer al Espíritu Santo, algo que antes no podíamos realizar. Vea esta otra verdad que nos aparece aquí. Éramos esclavos del pecado. Y esa expresión esclavos la vamos a estar viendo bastante recurrente en estos pasajes, porque nos está diciendo, no sabes que si sometéis a alguien como esclavo, si usted se presenta a alguien para obedecerle como un esclavo, usted es esclavo de esa persona. Ya sea ser esclavo para el pecado o ser esclavo para la obediencia. Y me dice que yo antes era un esclavo del pecado, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, me encanta porque es, como dice Pablo, en otro tiempo, en otra vida, otra persona, otro yo. En ese momento, nuestra condición es simplemente obedecer al pecado. Y el pecado decía, mira, hagamos eso, y lo hacíamos y obedecíamos porque estamos atados a él. Y el pecado se mostraba en pecados en mi vida y yo caía en todos ellos. Y aunque yo quería luchar, y aunque yo quería dejar de hacerlo, y aunque de una u otra manera yo quería cambiar mi vida, siempre estaba ahí. Y tal vez de alguna manera usted pudo luchar con un pecado en su vida y usted, por decirlo así, lo dejó. Pero aún así había muchísimos más pecados ahí atrás. Ya tal vez lo que usted tenía no caía un vicio, pero más bien eso se convirtió en ira o en enojo o en amargura. De una otra manera el pecado estaba controlándonos ahí, pero dice, erais esclavos del pecado en tiempo pasado. Regrese conmigo a Juan capítulo 8 y vamos a ver que Cristo cumplió su promesa. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo era esclavo y yo tengo que reconocerlo, es decir, yo era malo, yo era pecador, yo hacía cosas realmente perversas, realmente vergonzosas. Y en Juan capítulo 8, un pasaje conocidísimo, dice el versículo 31, Juan 8:31, nos volvemos un poquito atrás en la historia, está hablándole a personas que han creído en él, qué impactante. Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Nótese, le dijo Jesús estas palabras a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esto es algo que estamos hablando en el devocional temprano, de que nosotros tenemos que cambiar nuestra mente de las mentiras a la verdad, porque si no recibimos su palabra, no podremos ser en verdad libres. Le respondieron, está ese conflicto, dice, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Ve que es la misma palabra que Pablo nos está hablando en Romanos. En verdad te digo, que todo aquel que hace pecado, que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y si el hijo sí queda para siempre. Pablo le está hablando a personas que vivían bajo una cultura en donde la esclavitud era normal. De hecho, lo mejor que nos podía pasar, o si hubiéramos vivido en esa época, sería ser esclavos de un judío, porque ese judío nos tenía que tratar con misericordia, como si fuésemos sus hermanos. Y llegaría el año del jubileo, donde nosotros podríamos salir libres y no ser más esclavos. Y tal vez nuestra condición, siendo libres, no hubiera sido la mejor, pero existe otra posibilidad.
que si ese amo que yo tenía era bueno, yo podía tomar la decisión voluntaria de seguir siendo su esclavo por siempre. Y de hecho se venía y se hacía una marca en la oreja para demostrarle que yo voluntariamente era ese esclavo. Entonces Pablo está, el Señor Jesucristo nos está hablando, nos está diciendo que los esclavos del pecado no permanecen en casa, no se quedan, no son libres, no pueden hacer nada más que lo que su amo quiere. Están atados totalmente, amarrados al pecado en sus vidas. Pero viene aquí el versículo 36 y nos dice, así que si el Hijo os libertare, el que es el heredero, el que es el Hijo del Padre, dueño de todo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la promesa, que si el Hijo nos libertare, en verdad seremos libres. ¿Y cómo lo dice aquí? Porque es importante, si el Hijo libertare, viene de Dios esa libertad del pecado, no viene de nosotros. Por más 12 pasos, 24 pasos, por más clubes, por más talleres, por más grupos de apoyo, jamás podríamos dejar el pecado. Entonces es gracias a Dios. Y Pablo aquí en Romanos 6, versículo 17, nos dice esto: gracias a Dios aunque éramos esclavos del pecado, gracias a Dios, yo antes era esclavo del pecado, ahora soy libre. Yo antes podía decir, es que yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar de estar pensando en eso, es que mi mente está siempre vagando en el afán, en la tristeza, en todas esas cosas. Pero yo era así antes. Esa era mi vida antes. Pablo me está diciendo esta verdad, soy libre del pecado. Eso es lo que Pablo me está trayendo aquí a luz. Vea aquí lo maravilloso que nos dice en la siguiente sección, versículo 17. Pero gracias a Dios, hace un paréntesis, que aunque eres esclavos del pecado, cierra paréntesis, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. Empieza Pablo diciendo, gracias a Dios. Gracias a Dios porque no fue de mi parte, yo no me podía liberar, yo no podía hacer nada contra el pecado. Yo lo único que podía reconocer en mi vida es que yo era pecador. Es lo único que podía detectar en mi vida y eso gracias al Espíritu Santo. Entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Dios a través del Espíritu Santo logra que esa palabra llegue hasta mi vida, hasta esta época, casi que 2000 años, el Evangelio llegara hasta mi vida. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que tomó esa palabra y me dio convencimiento del pecado. Y gracias a Dios porque tengo la oportunidad de poder rendirme delante de Él y aceptar los términos que Él me pone y me dice, arrepiéntete de tus pecados y te daré vida eterna, pero si no te arrepientes, pagarás por tus pecados. Gracias a Dios. Ve aquí el capítulo 5, recordemos lo que vimos ahí en el versículo 6 al 8, Romanos 5, 6 al 8. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Dice Romanos 5, 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos impíos, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, o pudiéramos decir difícilmente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno tuviera la valentía de morir por el bueno. Pero nosotros no éramos buenos, éramos impíos, éramos perversos, éramos rebeldes. Y dice el versículo 7, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y continúa, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, porque si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más todavía estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la gracia, la salvación, el perdón. Hermanos, tenemos que decir como Pablo, gracias a Dios. Gracias a Dios que aunque yo era un impío, yo era un esclavo del pecado, yo era un rebelde, yo era todo lo vil y menospreciado de esta tierra, Dios me atrajo a aquella forma de doctrina a la cual fui entregado. ¿Cuál es esa forma de doctrina? El cristianismo, el evangelio, como usted lo pueda ver. Dios me atrajo al evangelio.
Dios me dio el Evangelio para que lo pudiera escuchar. Me dio el Espíritu Santo para que yo pudiera entender que yo era ese pecador, que era esa persona iracunda. Gracias a Dios que aunque era esclavo del pecado, Dios me dio la oportunidad de rendirme a esa doctrina. Por eso dice, hemos obedecido el Evangelio. Soy cristiano. Soy libre del pecado. Yo antes era esclavo, yo antes vivía solamente para pecar, pero ahora soy cristiano. Ahora soy libre. Qué hermoso lo que nos presenta aquí. Versículo 18, soy libre del pecado. Ahora soy siervo de la justicia. Y dice aquí la expresión, versículo 18, donde quisiera enfocarme en esa noche principalmente, y libertados del pecado. Y dice siervos de la justicia. Esta expresión siervo la veremos más en el siguiente mensaje. Pero quiero que esta noche usted se vaya con esto en su corazón, en su mente, en lo más profundo de su corazón. Cuando llegue el temor, la angustia y todas esas cosas, cuando llegue el pecado a tocar la puerta, cuando venga la tentación, cuando vengan todas estas situaciones, usted pueda decir, soy libertado del pecado, fui hecho libre del pecado. Ahora, hoy, soy libre del pecado. Dice, pastor, pues es que no es mi realidad. Yo sé que a veces a nosotros nos cuesta vivir libres del pecado. Esa es la lucha que nosotros tenemos, pero es una ilusión. La influencia del pecado está ahí, pero no el poder del pecado para mi vida. Mi único camino antes era pecar. Ahora puedo obedecer, ahora puedo disfrutar de la libertad del pecado. Lo vuelvo a decir, ninguno de nosotros podemos llegar a decir es que este pecado me tiene amarrado, me tiene atado. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios, no hay pecado que le amarre. Hay una fantasía que Satanás tal vez quiere dibujar en tu mente y en tus ojos y decirte que no puedes dejar ese pecado. Y Dios me dice, eso es falso, eso es una vil mentira. La verdad es que yo te compré y yo te hice libre y el pecado no controla tu vida. Jesucristo cumplió su promesa. Jesucristo dijo, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo se da cuenta si esto es real? Porque en el día cuando usted se rindió al Señor Jesucristo, ese día usted tuvo victorias. Tal vez fue en ese mismo momento o usted lo fue viendo conforme pasaron los años y usted fue creciendo espiritualmente, pero se ha dado cuenta que hay pecados con los cuales usted ya no batalla. Hay cosas con las cuales usted ya no lucha. No por su fuerza, no por su intelecto, no por lo que usted haya estudiado, sino por el Espíritu Santo. Usted ya no tiene las mismas luchas que antes. Por eso es que siempre decimos, al cristiano se le nota el Espíritu Santo en su vida. No puede ser igual. Por lo menos odia el pecado, lo mínimo, odia el pecado con el que está luchando y se siente mal. Y se siente triste y siente que deshonró a Dios cuando decide pecar. Eso es una de las claves principales. Hay libertad. Jesús cumplió su promesa. Entonces, la verdad de esta noche, se tiene que escribir en su Biblia. No sé si a usted le gusta marcar su Biblia, no sé, o si usted tiene una agenda donde se escribe las verdades de la palabra de Dios. Pero usted debería escribir ahí cerca de eso, o donde usted esté llevando los apuntes de las predicaciones, escribir, soy libre del pecado. Esa es la verdad. Yo tengo que responder a mi vida, soy libre del pecado. Y cuando Satanás te diga, no, es que usted está atado al pecado, no, es que usted está amarrado a esto, es que usted no puede batallar con eso, usted pueda responder a su corazón y decir, no, soy libre del pecado. El pecado a mí no me ata, el pecado a mí no me amarra. Esa es la verdad. Dios me dice esto. No importa cómo te sientes, no importa cómo te ves. Hay una lucha que nosotros hacemos como cristianos que es el sentimiento y la verdad. Y la verdad, la palabra de Dios dice que soy libertado del pecado. Y aquí hay muchísimo material que lo tendremos que ver en las siguientes semanas de ver cómo se realizó esa compra. Pero cuando Jesús está ahí en la cruz y Él está con sus últimos alientos, cuando Él está ya su espíritu dejando su cuerpo, cuando Él está derramando sus últimas gotas de sangre, Él toma fuerza y se impulsa en ese clavo que sostenía sus pies, se impulsa para arriba, toma aliento, eso era, Él estaba asfixiándose, no podía respirar, pero toma aliento
Y en una palabra de la época dice tetelestai. En nuestro español lo vemos como consumado es. En ese momento Cristo dijo, lo compré. Los compré, les compré la salvación, los hice libres. Ya no son esclavos del pecado. He consumado la obra, ya los compré. En ese momento se dio la libertad para nuestras vidas. Entonces soy libre, tetelestai. Él compró mi vida, mi alma. Pagó el precio al pecado. Él pagó con su vida al pecado, a la muerte. Y Él me compró para libertad. Qué impresionante lo que hace el Señor. Eso es una verdad. Soy libre del pecado. Ya no estoy atado al pecado. Está la influencia, pero no el poder. Ya no estoy bajo su poder y esto es totalmente real. Yo no sé para usted qué es la realidad del día de hoy. Tal vez para usted la realidad es que existe un virus que se llama, bueno, no sé, COVID-19, coronavirus. Yo no sé cuál es el título que le ponen. No sé si para usted es lo más real en su vida. Que ese virus ha trastornado toda su vida. No sé si es para usted eso real. No sé si para usted lo real es de que usted está en su casa. No sé qué es lo que usted asocia en este momento con realidad. Pero la realidad más grande, más allá de nuestra mente, más allá de lo que nosotros vemos, es de que el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Es de que el pecado ya no me puede dominar. La realidad más grande es que esa carga fue quitada de mis hombros y fue quitada por las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo, manos marcadas por la cruz. Es libertad, es paz, es una vida nueva, lo que Cristo ha hecho para ti. Todo por haber obedecido de corazón sincero aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Así que el reto que nos presenta aquí la palabra de Dios es de que si usted ha sido libertado, no vuelva atrás. Me llama mucho la atención y yo pongo mucha atención cuando alguien me cuenta su testimonio. No estoy pensando en nadie específico en este momento, pero es algo que he visto generalizado en muchas personas y es cuando cuenta su testimonio de cuando eran inconversos. Entonces, a mí me gusta poner atención cómo cuentan esa historia. Si la cuentan con dolor, vergüenza, y en un momento empiezan a sonreír cuando llegaron a los pies de Jesucristo y dice, pero ahora todo es diferente. Pero hay personas que cuando cuentan su testimonio parece que más bien extrañan el mundo, extrañan el antiguo hombre, y más bien están deseando volver atrás. Y Pablo nos dice, no, no puedes volver atrás, que vas a pecar porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo te dice, no, de ninguna manera, no puedes volver atrás. Este es un camino que simplemente es hacia adelante. Y usted lo puede ver en Hebreos. Hebreos es una carta demasiado directa, demasiado firme, y dice, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, no puedes volver a crucificar a Cristo, no puedes volver a ofrecer algún sacrificio por tus pecados. No hay sacrificio para una persona que quiera volver atrás. De hecho, no se puede, es un camino firme y directo hacia adelante. No hay vuelta atrás. Si necesitamos recordar nuestro pasado, que sea para darle gloria a Dios y decirle a Dios gracias por lo que yo era. Acompáñame para finalizar en primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 14. Y nótese cómo nosotros podemos llegar a decir, como decía Pablo, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias porque yo recuerdo mi pasado, pero gracias a Dios. Vea primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Dice así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo le estaba hablando a su hijo Timoteo. Dice Timoteo, yo doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Doy gracias porque Dios me dio una oportunidad de servirle, habiendo yo sido antes, en otra vida, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero gracias a Dios, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y es la frase que también utiliza en Romanos, la gracia abundó, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí continúa Pablo, dice, pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ve lo que hace Pablo. Dice, hermanos, hermano Timoteo, yo la verdad es que yo era blasfemo, yo era perseguidor de la iglesia, yo era injuriador, yo era un incrédulo, yo era el primero de los pecadores. Y Pablo dice, gracias a Dios. Y me encanta porque ese versículo 17, usted lo puede ver simplemente ahí, frente a los siglos, inmortal, invisible, dice, mira qué versículo más bonito. Pero cuando usted junta las dos piezas y usted dice, yo era un vil pecador, lo peor del ser humano, lo vil y menospreciable, y Cristo me perdonó, empieza a entrar ese versículo a brillar. Gracias a Dios, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, al que merece el honor, la gloria por siempre, por toda la eternidad, porque a pesar de que yo era lo peor, Él me perdonó, Él me recibió misericordia, mostró en mí toda su clemencia. Mis hermanos, yo antes era un esclavo del pecado, pero ahora soy libre. Por tanto, porque soy libre, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único sabio Dios, a Él sea el honor, a Él sea la gloria por todos los siglos, porque Él me hizo libre. Así que, ¿por qué vamos a volver atrás? Aceptemos esta verdad que nos presenta la palabra de Dios, y si yo ocupo recordar el pasado, que sea para darle gloria a Dios. Mis hermanos, y tal vez usted está pensando en los peores pecados, y es que los pudiéramos medir en robos, en lascivias, en adulterios, en inmundicias, en tantas cosas. Tal vez alguno de esos pecados le está controlando usted todavía. Bueno, la palabra de Dios tiene muchas claves, muchas herramientas para que usted disfrute la libertad. Porque la libertad está ahí, solo que a veces nosotros no la aprovechamos o no la disfrutamos. Pero tal vez el pecado suyo no sea tan rojo como diría Isaías, no sea tan carmesí. Tal vez hay otros pecados ahí que lo han estado atacando y que lo han estado dominando usted. Tal vez sea el pecado del miedo. Pues, hermanos, el miedo, el temor en esta época es pecado. Nos dice la palabra de Dios de que Jehová tiene que ser mi temor. Él tiene que ser lo único que yo le deba de tener miedo en mi vida. Y es el temor reverente. Pero tal vez se presenta a su vida una atadura de temor. Y usted dice, es que me da miedo lo que va a venir de mañana, qué es lo que va a pasar con esta enfermedad, con el trabajo. Eso es pecado. Dios nos llamó a que le temiéramos solamente a Él, porque ahí es donde inicia la sabiduría. Y si yo temo a Dios y si yo le respeto a Dios, puedo descansar en las promesas de Él. Entonces, a veces tenemos que batallar y decirle, yo soy libre del miedo y puedo disfrutar de esa paz. Usted no puede disfrutar una paz verdadera si usted no deja atrás el miedo. Tal vez el pecado que se estaba mostrando en su vida es el afán. Y usted está pensando en esta quincena y en el pago del banco y estos 3 meses y qué va a pasar después de 3 meses y qué pasa si hay una segunda ola de este virus, una tercera. ¿Qué pasa si no descubren una vacuna? ¿Qué sucede? Y el Señor me dice, ten esperanza. El Señor me da tantas promesas tan grandes, tan maravillosas, y me dice, deja atrás ese pecado del afán. Déjalo atrás. Como lo de recordar, hermano, don Gilbert hace un rato. Si yo cuido las aves, ¿será cosa difícil para mí cuidarlo usted? Nosotros valemos muchísimo más que las aves. Tal vez sea la angustia, el pecado que nos está atando. Es el momento de empezar a creer a Dios, de que puedo tener tranquilidad y que todas mis costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tengo ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Tal vez el pecado que lo está atando a usted es la tristeza. Es que ya no salgo, es que ya no aquí, ya no allá, y eso ya me tiene tan abrumado, no sé qué. Hermanos, cuidado, nosotros somos uno más de las estadísticas. La tristeza, ¿por qué podríamos estar tristes? Acabamos de cantar de que la vida vale más y más solo por Él.
Y un montón de cosas más que acabamos de cantar. ¿Cómo es posible que lo cantemos, que entonemos, que compartamos las alabanzas con los hermanos y que yo me sienta triste? Es cierto, este mundo trae tristeza, este mundo es negro y a lo mejor es gris. Pero cuando yo veo en la palabra de Dios lo que Dios tiene para mí, puedo tener gozo y un gozo verdadero a pesar de pasar por diversas pruebas. Y aquí es donde yo quisiera terminar con esto que les decía hace un momento. A veces nosotros vivimos por los sentimientos. ¿Qué pasa si usted le pone atención a sus sentimientos? ¿Dónde pararía hoy? Hoy me siento enojado con el jefe, hoy renuncio. Hoy me siento valiente, hoy voy a pedir un aumento. Hoy la verdad es que hoy me siento, la verdad me siento cansado, no voy a ir a trabajar. Pónganse a pensar si nosotros obedeciéramos a los sentimientos, ¿no podríamos disfrutar de las verdades de Dios? Entonces los sentimientos, me enseñaba mi esposa en un taller que ella llevaba, es la armadura de Dios, una frase bastante curiosa, los sentimientos no piensan. Y lo que yo le mencioné, afán, miedo, angustia, tristeza, son sentimientos. ¿Y usted se estará gobernando por los sentimientos o usted está gobernando por la verdad de la palabra de Dios? Nuestra vida tiene que estar en la verdad y la verdad son cimientos, son realidades, son cosas inamovibles. ¿Y dónde está la verdad en la cual Dios quiere que descanse en esto? Soy libre del pecado. Dios cuida de mí. Dios me perdonó. Dios me ha dado una patria celestial. Dios me ha dado de su Santo Espíritu. Él me ha hecho una nueva criatura. Eso es verdad. Y si Dios me recibió e hizo lo imposible que era para mí, ¿qué era? Limpiarme todos mis pecados y empezar a construir en mí una nueva criatura. Lo demás de sostenerme, de alimentarme, de darme trabajo, de pagar las jaranas, que él me dijo que no me metieran jaranas, pero yo igual quise meterme jaranas, eso ya se ve como algo minúsculo. Si Dios solucionó para mí la eternidad, dándome vida eterna, estos días, estos meses de incertidumbre para Él no es nada difícil. Mis hermanos, ojalá que usted se pueda llevar esto en su corazón. Si usted es cristiano, usted es libre del pecado. Y el pecado no le ata, no le amarra. Usted puede disfrutar de las verdades de Dios. Pero si usted no es hijo de Dios, afánese, preocúpese, ve a ver cómo hace dinero, ve a ver eh, qué hace para tratar de dormir hoy. Porque la única opción que tiene usted es pecar. La única opción que tiene usted es vivir esta vida al máximo. Tratar de ver cómo sobrevive. Porque no hay más esperanza. Pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene esperanza, usted tiene gozo, alegría, protección, tiene un padre, tiene un hermano mayor, tiene un consolador en su ser y tiene el tesoro más grande que jamás ha existido, la palabra de Dios. Aceptemos las verdades de Dios. Aceptemos que somos libres del pecado. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche por darnos la oportunidad de reunirnos. Gracias por todos los que hacen un esfuerzo. Con el saldo de su teléfono, hace un esfuerzo buscando dónde está la mejor conexión. Gracias por todos los que hacen un esfuerzo de apartar este tiempo para, para congregarse a través de la distancia. Gracias por cada hermano que se para esta hora para dedicarse a usted. Señor, que este tesoro de las verdades de su palabra de Dios, que dice aquí que libertados del pecado, que ya no soy un esclavo del pecado, marquen una diferencia en nuestra vida, marquen un antes y un después. Tal vez nosotros estamos creyéndole a Satanás o creyéndonos a nosotros de que no podemos salir de esos pecados, que no podemos cambiar nuestra mente, que no podemos vivir con esperanza. Tal vez hemos estado creyendo esas mentiras, esos dardos del maligno. Señor, gracias porque ahora entendemos que todo eso es falso, que todo eso es mentira. Lo vemos a la luz de tu palabra y nos damos cuenta que para ti somos valiosos, que para ti somos importantes, que si tú hiciste lo más difícil de perdonar nuestros pecados, tú seguirás haciendo las demás cosas que para nosotros nos parecen complicadas, para ti no lo son. Señor, quiero pedirte que si hay alguien esta noche que no te conoce, que hoy obedezca de corazón a la forma de doctrina más hermosa que existe, el Evangelio, el cristianismo. Si hay alguna persona que no te conoce, que donde esté, se arrepienta de sus pecados, que crea en el Señor Jesucristo para salvación y que lo demuestre a través del bautismo. Porque aunque el templo esté cerrado, el bautisterio sigue abierto. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Jesucristo y que quiere hacerlo, que en ese momento cree en el Señor Jesús y que lo demuestre públicamente en el bautismo, diciéndole a todas las personas que es un hijo de Dios o una hija de Dios.
Y los que ya te conocemos, Señor, gracias. Porque cuando no podíamos dejar de mentir, cuando no podíamos dejar de decir groserías, cuando no podíamos dejar de ver inmundicia, cuando no podíamos dejar de odiar, cuando no podíamos dejar de hacer cosas malas, de robar al jefe, de mentir, de tantas barbaridades y obscenidades y cosas que ahora nos avergüenzan. Cuando no podíamos enfrentar eso, tú lo enfrentaste por nosotros y nos regalaste la libertad. Señor, ayúdanos a vivir en esa libertad todos los días. Y si necesitamos tener tácticas para luchar contra el pecado, gracias porque tu palabra también nos va a dar esas tácticas. Pero lo más importante es que cambiemos nuestra mente, porque cambiando nuestra mente cambiará nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que nos acompañan, gracias por esta noche y gracias por las personas que van a escuchar este mensaje conforme pase el tiempo. En Cristo Jesús. Amén.